Capítulo XLI. Los neopitagóricos. La antigua escuela pitagórica parece ser que se extinguió en el S4AJ-C. Si continuó de hecho, no tenemos pruebas de que su existencia fuese vigorosa y eficiente. Pero en el SIA-J-C la escuela resucitó en la forma que se conoce por el nombre de neopitagorismo. Unían a la nueva escuela con la antigua no solo la veneración al fundador, sino también cierto interés por las investigaciones científicas y, sobre todo, el cariz religioso. Mantuviéronse muchas cosas del pitagorismo antiguo. Los neopitagóricos se adhirieron, naturalmente, a la doctrina del dualismo alma-cuerpo, rasgo muy pronunciado, según vimos, de la filosofía platónica, y añadieron a esta elementos místicos que respondían a la demanda contemporánea de una religión más pura y personal. Pretendíase llegar a la intuición directa y reveladora de la divinidad, hasta el punto de que el filósofo es descrito a menudo como profeta y obrador de prodigios, por ejemplo, Apolonio de Tiana, 1084. Con todo, la nueva escuela distaba mucho de ser simple repetición del primer sistema pitagórico, pues seguía la tendencia predominante hacia el eclecticismo, y hallamos así a los neopitagóricos orientándose, en concreto, hacia las filosofías platónica, aristotélica y estoica. Tales elementos tomados en préstamo no los fundieron en una síntesis común a todos los miembros de la escuela, pues cada uno de ellos se hacía la síntesis a su modo. En la de uno predominaban los temas estoicos, en la de otro los de origen platónico, etc. Sin embargo, el neopitagorismo tiene bastante importancia histórica, no solamente por su íntima relación con la vida religiosa de aquel entonces, al parecer se originó en Alejandría, encrucijada de la filosofía helenística, la ciencia especializada y las religiones orientales, sino además porque es una etapa en el camino hacia el neoplatonismo. Así, Numenio enseñó la doctrina de la jerarquía divina, diciendo que el Dios primero, él, era el O, el Dios segundo el demiurgo y el Dios tercero el mundo. Sexto Empírico nos habla de que en el seno del neopitagorismo había varias tendencias. En una de sus modalidades se hacía derivar todo de la mónada o del punto. El punto engendra la línea al desplazarse, de las líneas se originan las superficies y de estas los cuerpos de 3 dimensiones. Tenemos aquí un sistema monista, influido evidentemente por viejas concepciones matemáticas. En otra forma del neopitagorismo, aunque todo derive a fin de cuentas del punto O, se insiste principalmente en el dualismo de la Ilá, 1085. Nada tiene de muy original estas formas de neopitagorismo, pero en ellas aparece la emanación, que habría de desempeñar importantísimo papel en el neoplatonismo. Uno de los motivos que contribuyeron sin duda a la formación de la teoría neoplatónica de la emanación y a la tesis de que existen seres intermedios entre el mundo corpóreo y el Dios supremo fue el deseo de mantener, libre de todo contacto con las cosas sensibles, la pureza de la divinidad. Se hace resaltar mucho la absoluta trascendencia de Dios, su posición, por encima de cualquier ser. Ahora bien, este tema de la trascendencia de Dios es ya discernible en el neopitagorismo. Puede que le influyesen para ello la filosofía judeo-alejandrina y la tradición oriental, aunque los gérmenes de la doctrina se hallan ya implícitos en el pensamiento mismo de Platón. El célebre taumaturgo Apolonio de Tiana, que floreció a fines del SIDJ-C y cuya vida fue escrita por Filóstrato, distinguía entre el primer dios y los demás dioses. A aquel los hombres no debían ofrecerles sacrificios materiales, puesto que todo lo material está manchado, es impuro. A los otros dioses sí que se les han de ofrecer sacrificios, pero no al primero, al que únicamente hay que ofrecerle el acatamiento de nuestra razón, sin discursos ni ofrendas externas. Figura interesante es la de Nicómaco de Gerasa, en la Arabia, que vivió hacia los años 140 de J.C. y fue autor de una
En su sistema las ideas existían desde antes de la formación del mundo, Platón, y eran números, Platón nuevamente. Pero tales ideas números no existían en un mundo trascendente propio de ellas, eran, más bien, ideas de la mente divina y, por tanto, modelos o arquetipos según los cuales se habían formado las cosas de este mundo. C.F.R. Filón el judío, el platonismo medio y el neoplatonismo. La transposición de las ideas al entendimiento divino fue, pues, anterior a la aurora del neoplatonismo, del cual pasó luego a la tradición cristiana. Una transposición semejante se observa en la filosofía de Numenio de Apamea, en Siria, que vivió en la segunda mitad del S2 de J.C. y parece que conoció bien la filosofía de los judíos alejandrinos. Según Clemente, hablaba de Platón como del Moisés ático, 1086. En su filosofía, él es el principio del ser, y el 1087. Es también la actividad del pensamiento puro, y no tiene participación directa en la formación del mundo. Además, es el bien. Numenio parece identificar, pues, la forma platónica del bien con el dios aristotélico o. El segundo dios es el demiurgo, Daimeo, que es bueno porque participa del ser del dios primero y que, como, construye el mundo. Lo hace labrando la materia y modelándola según el patrón de las ideas arquetípicas. El mundo mismo, producción del demiurgo, es el tercer dios. Estos tres dioses los caracteriza también Numenio como y, respectivamente, o como y 1088. El dualismo resalta mucho en la psicología de Numenio, pues postula en el hombre dos almas, una racional y otra irracional, y declara que la introducción del alma en el cuerpo es algo malo, es una caída. Parece que enseñó también que existen un alma del mundo buena y otra mala, 1089. La filosofía de Numenio era, por tanto, un eclecticismo o ensayo de armonización de elementos tomados de pensadores precedentes, una filosofía que recalcaba bastante la trascendencia divina y, en general, mantenía una neta antítesis entre lo superior y lo inferior, tanto en todo el conjunto de la realidad como en la naturaleza humana en particular. Relaciónanse con el neopitagorismo la llamada literatura hermética y los oráculos caldeos o caldaicos. Aquel es el nombre dado a un tipo de escritos místicos que se produjeron en el SIDJ-CI que deben quizá muchas cosas a antiguas obras egipcias. Los griegos identificaron a Hermes con el dios egipcio Tas y el apelativo de Hermes Trismegisto proviene del egipcio Gran Tas. Pero, sea cual fuere en realidad de verdad la supuesta influencia de la tradición egipcia en la literatura hermética, lo cierto es que ésta debe lo principal de su contenido a la filosofía griega anterior, y parece que sobre todo a Posidonio. La noción básica de toda esta literatura es la de la salvación por el conocimiento de Dios, noción que sería la clave del gnosticismo. Una doctrina soteriológica similar constituía el contenido de los oráculos caldaicos. Poema compuesto hacia el año 200 después de J.C.I. que, lo mismo que la literatura hermética, combina elementos órfico-pitagóricos, platónicos y estoicos. Por su estrecha relación con los intereses y las necesidades religiosas de la época, así como por su labor preparatoria para el neoplatonismo, el pensamiento neopitagórico se asemeja al del platonismo medio, al cual debemos volver ahora nuestra atención. Nota sobre Apolonio de Tiana. El rétor Filóstrato compuso una vida de Apolonio a petición de Julia Domna, segunda esposa de Septimio Severo. Escribió el libro hacia el 200 de J.C. Filóstrato refiere allí que las memorias de Apolonio recogidas por su discípulo Damis, asirio de nación, le fueron entregadas a Julia Domna por un pariente de Damis, pero todo esto es, probablemente, mera invención literaria, 1090. Haya lo que hubiere,
el motivo que impulsó a Filóstrato a escribir esta vida parece que fue el deseo de presentar a Apolonio como a un sabio, un verdadero servidor de los dioses y hacedor de maravillas, en vez del mago o conspirador descrito por Merágenes en sus Memerebilies sobre Apolonio, 1091. Hay indicios de que Filóstrato conoció y utilizó los evangelios, los hechos de los apóstoles y las vidas de los santos, pero es inseguro el grado en que pretendiera conscientemente sustituir el ideal del Cristo cristiano por un Cristo helenístico. Los parecidos se han exagerado mucho. Tan oscura como la intención de Filóstrato sigue siendo la base de veracidad en que fundamentó su relato, es prácticamente imposible decir con exactitud qué clase de hombre fue el Apolonio histórico y real. La obra de Filóstrato tuvo un éxito enorme y fue parte para que se rindiera culto a Apolonio. Así, Caracalla edificó un santuario al gran taumaturgo, 1092, mientras que Alejandro Severo le incluyó en su lararium junto a los dioses penates, a Abraham, Orfeo y Cristo, 1093. Aureliano perdonó a la ciudad de Tiana, cuya destrucción había decretado, en cuanto recordó que era el lugar natal de Apolonio, 1094. Eunapio le honra en sus vidas de los sofistas, 1095, y Amiano Marcelino, compañero del emperador Juliano, cita a Apolonio al lado de Plotino como a uno de los privilegiados mortales que tuvieron la fortuna de ser visitados por los familiares Giniai, 1096. Cualquiera que fuese la intención del mismo Filóstrato al componer su obra, lo cierto es que los apologistas del paganismo se sirvieron mucho de la figura de Apolonio en su lucha a muerte contra el cristianismo. Así, Hierocles, gobernador del Bajo Egipto en tiempos de Diocleciano y feroz enemigo de los cristianos, intentó quitar importancia a los milagros de Jesucristo citando los prodigios de Apolonio y trató de demostrar la superioridad de la sabiduría pagana que, a pesar de los milagros de Apolonio, no había elevado a éste al rango de Dios. 1097. Porfirio utilizó a Apolonio, citando sus milagros y contraponiendo su valeroso desafío a Domiciano a las humillaciones de Cristo en su pasión. 1098. San Agustín testimonia esta especie de explotación apologética de Apolonio por parte de los paganos. 1099. Hacia finales del S4, Virio Nicómaco Flaviano, un pagano, tradujo al latín el libro de Filóstrato, que fue pulido después por el gramático Tacio Victorino. Al parecer, despertó cierto interés en los círculos cristianos, pues Sidonio Apolinar lo leyó y habla también de Apolonio con gran deferencia. 1100. Capítulo 43. El platonismo medio. Hemos visto ya cómo las academias media y nueva se inclinaron al escepticismo y cómo, cuando la academia volvió al dogmatismo bajo la dirección de Antíoco de Ascalón,